El objetivo de esta práctica es aprender a utilizar el multímetro con el cual queremos medir el valor de una resistencia, la caída de voltaje y la corriente de estas mismas. Por lo tanto necesitamos obviamente un multímetro, unas resistencias pues, con diferente valor, una fuente regulada de voltaje y unos cables banana caimán. Para empezar, el multímetro funciona de la siguiente manera. Cuando queremos medir el voltaje es necesario ponerle en este rango donde está la V. Para eso, si sabemos que el voltaje va a ser muy pequeño, entonces necesitamos colocarlo en una escala pequeña. Y si el voltaje va a ser muy grande, vamos a colocarlo en una escala grande. Para la medida de corriente se coloca donde está la mayúscula. Y es lo mismo que el voltaje. Si va a ser una escala muy pequeña, pues lo colocamos en micro, que es por 10 a la menos 6, y así sucesivamente. Para la medida de resistencia vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a colocar donde está el símbolo de resistencia y lo mismo, si necesitamos un valor de resistencia grande lo ponemos en uno grande o si no hasta uno pequeño en este caso. Para poder aprender a medir con el multímetro es necesario obtener dos cables y saber la conexión de estos. Por lo tanto, en el multímetro nos van a aparecer tres agujeros en el cual el cable negro siempre va introducido en el común o en la tierra. Y cuando queramos medir una corriente muy alta, aquí nos está diciendo que 20 amperios de corriente. De resto, el cable rojo siempre va introducido donde dice voltaje y corriente. Para la utilización de la fuente es necesario hacer lo mismo, volver a conectar cada uno de los cables y pues obviamente encender la fuente. En este momento nuestra fuente está regulada a 5 voltios, por tanto lo vamos a probar. Entonces, como necesitamos medir voltaje, vamos a ir hasta la escala de voltaje. Pero como sabemos que tenemos 5 voltios, entonces es bueno dejarlo en la escala de 20 voltios. Para eso vamos a conectar el cable rojo con el cable rojo y el cable negro con el cable negro. Como pueden observar, el multímetro nos está diciendo que la fuente nos está dando un voltaje de 5.23 voltios. Y cuando queramos ajustar este voltaje, solo movemos la perilla de la fuente. Y ahí, al mover la perilla, podemos darnos cuenta que el voltaje ha disminuido. Bueno, ya pues eso será pues la medición de voltaje, pues la de la fuente. Luego, si queremos medir ahora los diferentes valores de resistencias, pues necesitamos colocar el multímetro donde está el símbolo de ohm y entonces vamos a empezar a medir la resistencia. En este momento voy a escoger una escala, no importa cuál, pero entonces si no nos da el valor, entonces cambiamos de escala. Para poder medir la resistencia es necesario medirlo en paralelo. Por lo tanto, las conexiones de las resistencias en este caso van de esta punta a esta punta, que hay una resistencia, de esta a esta, que hay una resistencia, de esta a esta, que hay una resistencia, e igualmente en el resto. Entonces vamos a medir pues la resistencia. Aquí no importa en qué posición coloquemos el cable rojo o el cable negro. En este momento, como pueden observar, el multímetro nos está diciendo que tenemos una resistencia de 0.55 kiloohmios. Entonces, si lo variamos un poquito, nos está diciendo que tenemos 559 ohmios. Entonces, asimismo, podemos hacer con el resto de resistencias. Como aquí es un solo punto, entonces solo necesitamos cambiar el otro punto pues, para medir el valor de la siguiente resistencia. Como pueden observar en este caso el multímetro nos está botando un 1, pero entonces ese no es el valor de la resistencia porque está en una escala equivocada. Entonces comenzamos a buscar. Aquí pueden observar que lo puse donde decía 200K y nos está botando un valor de 2.9 kiloohmios. Y así lo podemos seguir haciendo con el resto de las resistencias. Por ejemplo, la siguiente resistencia nos está diciendo que tiene un valor de 5 kiloohmios. Y así hacerlo con el resto de las resistencias. Y en ese caso, así podemos medir los diferentes valores de las resistencias, siempre recordando que es necesario medirlo en paralelo.
Ahora lo que vamos a hacer es medir el voltaje de cada una de estas resistencias por separado. Entonces lo que necesitamos hacer es colocar los cables de la fuente en las entradas de cada una de las resistencias. Como pueden observar, aquí no hay paso, o sea, no hay un cable que esté uniendo este punto con este punto, por tanto vamos a necesitar este. Y así para cada una de las resistencias. Pero como necesitamos es solo el valor de una resistencia y no del circuito total, entonces lo que vamos a hacer es colocar a cada punta de la resistencia, colocarle el voltaje. Y pues obviamente encendemos la fuente. Y pues como les había dicho anteriormente, cuando vamos a medir voltaje es necesario colocarlo pues en la V y pues medir la escala, recordando que tenemos pues son 5 voltios los que nos bota la fuente, entonces en una escala de 20. Al momento de hacer la medición es necesario colocar cada uno de los cables en paralelo. Podemos observar que nos está diciendo que el voltaje en esa resistencia es de 4.86 voltios. Inicialmente se había hecho que el voltaje era de 5.04, entonces por lo tanto hubo una caída de voltaje. Por eso mismo, porque la función de la resistencia es no permitir el paso de diferente voltaje. Las entradas de voltaje de la fuente. Entonces pues vamos a conectarla y vamos a medir voltaje en cada una de las resistencias, recordando que pues lo vamos a tener en voltios y una escala de 20. Al momento de medir, digamos en este caso el voltaje, entonces pues podemos observar que al momento de medir el voltaje de esa resistencia nos va a dar que es 0.59 voltios. Vamos a medir la siguiente resistencia. No es necesario cambiar el cable rojo, pues todas están llegando al mismo punto. Podemos observar que ahí el valor del voltaje de esa resistencia es 0.69, siempre recordando que el voltaje es necesario medirlo en paralelo. Para la siguiente resistencia vamos a hacer lo mismo. Podemos observar que el voltaje es de 0.60 voltios. Para eso es necesario abrir un puente, porque la corriente pues, se tiene que medir en serie. Entonces, si queremos medir la corriente de la primera resistencia, es necesario colocar el multímetro en serie con la resistencia. Pueden observar que el multímetro nos está dando una corriente de 1.15 miliamperios, porque al momento yo donde la tengo colocada es en una escala de 20 miliamperios. Para el siguiente proceso, para medir la corriente de la siguiente resistencia, es el mismo proceso. En este nos está dando una corriente de 0.21 miliamperios. Y así vamos a hacerle sucesivamente.
Para la siguiente resistencia nos está dando una mente. Para la siguiente resistencia nos está dando una de 0.11 miliamperios. Por lo tanto, para el valor de las resistencias, para el valor de la corriente de cada una de las resistencias, podemos concluir que cuando las resistencias están en paralelo, el voltaje de la corriente va a ser diferente, y cuando están en serie, el voltaje de la corriente va a ser el mismo. Y pues con eso finalizamos lo fundamental de utilizar un multímetro.